Mejor Hablemos. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, les saluda Claudia Palacios de nuevo. Estamos en Mejor Hablemos hoy para conversar sobre todo lo que ha generado este escándalo desatado en Hollywood hace ya casi 2 semanas con el despido de su propio estudio del productor de cine Harvey Weinstein por acusaciones de acoso sexual. Esto ha derivado en los últimos días en una campaña que ya tiene más de 5 millones de retweets en Twitter, 7 millones de posts en Facebook, que se llama Me Too, yo también, y es el hashtag o el numeral usado por millones de mujeres que quieren decir: a mí también me ha pasado, a mí también me han acosado. Este es el tema de hoy en Mejor Hablemos, y es que hay personas reconocidas en Colombia que se han unido a la campaña o que han dicho yo también. Por supuesto, ONU Mujeres lo hizo. Vamos a ver el tuit que ellos pusieron más temprano en el día de hoy. Dicen que 1 de cada 3 mujeres y niñas experimenta violencia a lo largo de su vida. La presentadora y comunicadora Mabel Lara también puso un tuit, inmediatamente salió esta campaña en el que dice: se siente bien decir no a la petición de favores sexuales para construir carreras, a mí también me ha pasado, hashtag #MeToo. Lorena Beltrán, a quien hemos conocido porque fue la persona que interpuso esta acción contra un par de cirujanos, por cierto, a los que les imputaron cargos la semana pasada, puso este tuit: no hace falta ir lejos, ¿cuántas cambiamos de acera o cambiamos con los audífonos o caminamos con los audífonos a toda para ignorar morboseadas que no pedimos? Esos son solamente algunos de los tweets, de los posts que hemos conocido en las redes sociales a propósito de esta campaña, la campaña Me Too, yo también. Y por eso a ustedes también les preguntamos en nuestras redes sociales: ¿ha sido acosada o acosado sexualmente en el trabajo? Las opciones son sí o no. Los panelistas para hablar de este tema son Juan David Jaramillo, profesor, investigador del Departamento de Derecho Penal y magíster en Criminología y Sociología Jurídico Penal de la Universidad de Barcelona. Adriana Isabel Rincón Martínez, estudiante de maestría en Derecho de la Universidad Nacional, defensora de derechos humanos, representante del grupo Género y Seguridad. Lucas Calderón de Martino, abogado especializado en Derecho Administrativo y Constitucional, asesor jurídico de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Y Jennifer Bermúdez, abogada de la Universidad Externado, consultora privada de Naciones Unidas, FAO, experta en contratación estatal y secretaria encargada de la Secretaría de la Mujer. Ya vamos a hablar con ellos en un instante, pero antes queremos saber cómo nos han contestado ustedes esta pregunta que les hicimos en nuestras redes sociales. Vamos a verlo gráficamente. El 71% de quienes han contestado dicen que no han sido acosadas o acosados sexualmente en su trabajo, el 29% dicen que sí. Vamos a comenzar entonces, ya no trasladándole esta pregunta a los panelistas, que es lo que siempre suelo hacer, porque no se trata de saber personalmente ustedes cómo han vivido esta experiencia, sino desde el rol que cada uno juega, cómo han trabajado con esta realidad que se ve no solamente en el entorno laboral, sino en general, en la calle, incluso con los famosos piropos. Juan David. Bueno, buenas noches, Claudia. Yo soy profesor de Derecho Penal Especial en la Universidad Sergio Arboleda y bueno, a mi cargo tengo pues el estudio de esta asignatura y tenemos que estudiar todo el tema de los delitos sexuales, el acceso carnal violento, el acto sexual violento y el acoso sexual. Entonces, prácticamente, pues mi enfoque es un enfoque académico, es un enfoque que trabajo con los estudiantes. Abordamos casos de la vida real y estudiamos la normatividad jurídico-penal para ver qué casos pueden ser cobijados o no por nuestro estatuto punitivo. ¿Qué es lo que a usted más lo ha sorprendido en materia de los casos que le ha tocado manejar sobre acoso sexual? Claro, el tema es los límites del acoso sexual, ¿sí? ¿En qué momento se puede hablar de una conducta que encaja en ese tipo penal, en esa figura criminal, y qué otros supuestos que, aunque pueden ser inmorales o pueden representar agresiones sexuales, no alcanzan a estar cobijadas por estas prohibiciones?
Claro, pero dígame un caso de esos que usted haya dicho, ha sido muy difícil demostrar que esto es acoso sexual porque los límites no están tan claros o porque el agresor consideró que eso pues que iba a ser acoso o ese tipo de cosas realmente, que se presentan. El acoso sexual se presenta en una relación de subordinación, en una relación de poder en donde el sujeto se vale de ese poder para intentar buscar esa relación sexual. Pero también se puede presentar el caso inverso, en donde es la persona que está en la posición, digamos, de menos poder, la que asedia y acosa a la persona que está en una posición superior. O sea, por ejemplo, estudiamos el caso de una secretaria que acosaba a su jefe, quería sostener con él una relación sexual y pues su jefe se negaba y ella amenazaba con revelar el supuesto acoso de parte de él, que en realidad pues no estaba ocurriendo, y exponerlo frente a su familia y a sus amigos. Entonces se presenta esa problemática inversa. Ese es un caso límite, es un caso problemático que abordamos en la clase. Adriana Isabel. Bueno, primeramente buenas noches para todos. Yo hago parte del grupo Género y Seguridad y soy defensora de derechos humanos de las mujeres desde hace más o menos unos 7 años. En el grupo Género y Seguridad adelantamos un trabajo que tiene 3 áreas. La primera es la académica, la segunda es la incidencia y la tercera es la atención a casos. En el tema académico pues hacemos un estudio del acoso sexual, no solamente miramos cuál es la literatura que se tiene en el país, sino también a nivel internacional, y estamos desarrollando una encuesta que queremos aplicar a las estudiantes de la Universidad Nacional específicamente sobre acoso sexual, porque digamos sobre violencia sexual hay mucha información, pero el acoso sexual tiende como a invisibilizarse un poquito dentro de toda esa gama que es la violencia sexual. En la incidencia pues tenemos campañas, llamamos a plantones, tenemos una campaña por redes sociales que se llama No Más Acoso UN, donde publicamos casos reales que nos envían, obviamente los hacemos de forma anónima, pero donde la gente diga en este espacio ocurrió una situación de acoso, porque le ponemos el lugar en el cual pasó. ¿Qué es lo que usted más la ha sorprendido de lo que ha visto en su propia universidad? Lo que a mí más me ha sorprendido es la poca credibilidad que se le da a las víctimas. Digamos, eso es una cosa además supremamente fuerte. Porque cuando una persona llega y dice me robaron, la gente le pregunta ¿estás bien? ¿Te pasó algo? ¿Te hicieron algo? Cuando una mujer llega y dice me acosaron, pero ¿será que sí te acosaron? ¿Será que sí? De pronto estás exagerando? Es que de pronto es que el man no te sabe caer. Cosas así empiezan a naturalizar el acoso. Y lo más fuerte es que las mismas instituciones no empiezan a recibir las denuncias, porque las personas que están encargadas de velar por los derechos de las mujeres les generan barreras y les impiden acceder a justicia en sus casos. Eso es muy interesante y me gustaría hablarlo con Lucas a propósito de que usted viene de la Alta Consejería para la Equidad de Género, así se llama, ¿verdad? Para la mujer. Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Para la Equidad de la Mujer. Estas personas que, digamos, hemos dado ese paso en que en cada institución, si se presenta un hecho de acoso en cualquier sentido, no solamente sexual, pues uno sabe a dónde tiene que ir a decir, me acosaron. Sí. Pero realmente como los límites son tan nublados a veces, pues presentar una prueba es muy difícil y la persona que está ahí enfrente encargada de recibir las denuncias pues se queda también como sin herramientas, o sí existe eso, pero no se aplica. Pero, digamos, buenas noches, Claudia. Yo creo que lo fundamental es empoderar a las mujeres y que las mujeres conozcan las diferentes formas de violencia que puedan sufrir y conozcan las autoridades a las que pueden acudir. La labor de las autoridades no debe ser la de establecer barreras o límites mediante que impidan a las mujeres acudir a ellas, sino facilitarles el proceso. Porque finalmente el objetivo del proceso penal no es obtener una condena, el objetivo del proceso penal es buscar la verdad. Y en la búsqueda de la verdad, por supuesto que hay que contribuir con pruebas, con testimonios, con todo, digamos, una metodología para construir un caso. Pero el objetivo de las instituciones no es cerrarle la puerta de antemano a las mujeres para que las mujeres no tengan a dónde acudir. Precisamente dentro del trabajo que hacemos en la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer,
nosotras tenemos la línea 155 de orientación a mujeres víctimas, donde hay personal de la Policía Nacional, hombres y mujeres, capacitados, abogados y psicólogos, que le informan a las mujeres cuáles son sus derechos y le dicen también a dónde deben acudir en caso de que esos derechos hayan sido vulnerados. Entonces yo creo que el primer paso es que como autoridades nosotras no establezcamos barreras y trabajemos de antemano para superar esas limitaciones que impiden que las mujeres denuncien estas situaciones. Pero entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cualquier mujer que vaya a una autoridad diga, a mí me acosaron, se le reciba la denuncia y se empiece una investigación aunque no presente ningún tipo de documento, de prueba sobre la denuncia que está haciendo? La autoridad tiene que recibirle la denuncia. La autoridad tiene ya el testimonio de la mujer, que es el acto inicial con el cual debe iniciar a asumir el conocimiento del caso. Luego hay otros medios de prueba que la mujer puede o no facilitar, pero eso no tiene que ser una talanquera para que de antemano un fiscal o una autoridad le diga a la mujer, yo no le recibo una denuncia. En nuestro sistema penal no permite que una autoridad no reciba una denuncia. Las autoridades deben informar a las mujeres sobre sus derechos, deben hacerle conocer cuál es el procedimiento, pero no deben limitar o cerrarle la puerta a las mujeres, y eso es muy importante. Jennifer. Buenas noches, Claudia, para ti, para la mesa y para toda tu audiencia. Pues recogiendo un poco lo que decía Juan David, en las situaciones de acoso lo que habitualmente pasa es que hay una situación de subordinación o una discriminación que hace a la parte que agrede, le facilita agredir a la víctima. También, como lo mencionaba Adriana, es una cuestión de actitud, porque estos son conductas que son vergonzantes, porque se critica a la víctima. Y pues ya recogiendo lo último que decía Lucas, sí hace falta sensibilidad en los operadores administrativos y de justicia, porque esa actitud es la principal barrera que desestimula la denuncia. La persona que ha sufrido de acoso está en la ley, efectivamente, es una conducta que está descrita, pero como de entrada, tal como lo mencionaba Adriana, existe como una reticencia a creerle a la víctima, pues la frena inmediatamente. Si tenemos autoridades que estén más proclives con un enfoque de género, primero a escuchar y no a juzgar a la persona que viene a poner de presente su situación, porque el simple hecho de poner una denuncia es muy difícil. Tomar la decisión de salir a poner una denuncia en las redes sociales y someterse al escarnio público es muy difícil, es un acto de valentía. Entonces, llegar a una institución que no sea fría y cerrada, sino que te traten con un enfoque de género y que más adelante te digan, bueno, hay valoraciones psicológicas que te pueden dar la razón o no, pero dar la oportunidad de que el sistema siga su curso y que el proceso penal actúe y no cerrar de entrada la posibilidad de que las víctimas denuncien ridiculizándolas o simplemente no creyéndoles. Eso revictimiza y naturaliza la violencia sexual. Nuestro país, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura es un buen caldo de cultivo para el acoso sexual. Sí, afortunadamente sí. Claudia, nosotras tenemos en la consejería una herramienta que se llama el estudio de la medición de la tolerancia social e institucional a la violencia contra las mujeres. Ese estudio se encuentra actualmente en su segunda medición. Esperamos que para el 2018-2019 poder hacer la tercera medición, y ese estudio da cuenta precisamente de eso, de cómo la sociedad y las instituciones naturalizan y toleran la violencia contra las mujeres. Es el caso de la mujer que es víctima de una agresión sexual y la persona que le está recibiendo la declaración o el policía le pregunta, ¿y usted por qué iba vestida así? ¿O usted por qué estaba a esas horas de la noche en la calle? ¿O usted por qué estaba en la calle sin la compañía de un hombre? Como si las mujeres tuvieran vedados todos esos espacios que son públicos, que tradicionalmente han sido reservados para los hombres, y que las mujeres al ocuparlo sufren violencias, y esa violencia es naturalizada por la sociedad y por las propias autoridades en muchos casos. Las cifras, aunque de la primera medición a la segunda muestran una mejoría, siguen presentando unos niveles altos. Yo te voy a poner simplemente un ejemplo. En el 2009, el 76% de las personas pensaba que cuando los hombres están bravos es mejor no molestarlos. Esa cifra disminuyó al 66% en el 2014.
Sin embargo, el 2014 el 66% de las personas consideraba que si un hombre está bravo es mejor no molestarlo. O sea, esas son personas que consideran que si el hombre está bravo y lo molestan, entonces la va a agredir. Entonces, esas son cifras alarmantes que muestran cómo toleramos en nuestra sociedad la violencia. Pero y cómo más el allá proceso de transformación cultural es súper importante para cambiar esa realidad. Sí, y a eso quiero que vamos, porque más allá del abuso sexual, y lo mencionaba Juan David hace un momento, pues está ese acoso que está como en un terreno farragoso, que si la víctima denuncia, después el victimario va a decir, no, pero estás exagerando, yo no estaba diciendo eso, me entendiste mal, ¿cómo se te ocurre? O hasta puede tomar represalias solamente como por esa interpretación de lo sucedido. Entonces ahí voy de nuevo cuando pregunto si nuestra cultura favorece el acoso sexual, porque nuestra cultura es del hombre galán, ¿no? El hombre que le dice a la mujer si está bonita, si le queda bien ese color, ese tipo de cosas. Cuando uno expresa rechazo, hay muchos que dicen, ay, pero tan exagerada, ay, pero tan amargada, ay, pero qué fastidiosa, ¿no? Eso tiene unos límites, o sea, está establecido hasta qué punto es sano y desde qué punto comienza a ser insano. Lo que sucede es que es un problema que está muy arraigado a la forma en cómo somos educadas desde nuestra primera infancia. Entonces, por ejemplo, cuando una mujer quiere decir no y estamos hablando de una niña, a la niña le dicen, di no, pero no lo digas tan fuerte. O porque te tienes que poner brava, o no hagas escándalo, o mira, es que si el niño te está persiguiendo es que tú le gustas, es que seguramente él quiere ser tu novio. Y desde pequeñas nos empiezan a enseñar a naturalizar la violencia. Pero también desde pequeños a los hombres les enseñan que eso está bien y que hay que seguirlo haciendo. Y si ese tipo de patrones se empiezan a reproducir, más adelante tenemos un adolescente o un adulto que le dice cosas a una mujer en la calle o que sigue a una compañera en la universidad, le toma una foto y la sube a redes sociales y dice, ¿alguien sabe quién es ella porque me encantó? Y le parece que es absolutamente normal. Entonces, claro, la conducta pequeña no la vemos como grave, pero cuando la conducta tiene la capacidad de vulnerar los derechos de otra persona, claro que lo es, ¿sí? El otro problema que hay es cómo medimos lo que es y lo que no es grave, ¿sí? Y eso también es supremamente fuerte en esos debates. Entonces, hay chicas que, por ejemplo, dicen, pues sí, me está siguiendo, pero no me está tocando, entonces todavía no es grave. O me tocó, pero solamente lo hizo una vez, entonces todavía no es grave. O me tocó varias veces, pero es que estamos en la misma clase. Entonces cada vez hay una normalización más fuerte de la violencia. Y eso está tipificado de manera que uno pueda decir a partir de qué punto no solamente es grave, sino que es pues una contravención, un delito, ¿eso existe? Sí, el legislador ha castigado la conducta del acoso sexual en el artículo 210A. Dice el que en beneficio suyo de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Claro, tenemos un tipo penal que ha sido redactado pues, de manera compleja, pero el problema está en la interpretación. ¿En qué momento la conquista, el cortejo, se convierte en una agresión sexual? ¿Sí? Puede provenir de un hombre, puede provenir de una mujer. Ahí está el nódulo de la cuestión. Además, ¿sí? que habla solamente del que se aproveche de su posición de poder, etcétera, etcétera. O sea, que cuando el acoso es invertido, como lo que usted mencionaba al principio, ¿cómo se aplica ese artículo? Se presenta la discusión. Claro, el tipo penal habla también de quien se valga de una relación de poder. No dice si es una relación vertical, si es una relación horizontal. Se presenta la discusión en la doctrina sobre ese punto específico. Pero el tema, Claudia, yo creo que está en el consentimiento. Realmente lo que hace mutar una conducta, digamos, de cortejo, de conquista, adecuada socialmente, en un acoso sexual es cuando la persona ya siente que su órbita de intimidad sexual se ha visto vulnerada y lo expresa de manera tácita o de manera manifiesta. Le dice a la persona, hasta aquí, estos son los límites. ¿Sí? Yo creo que ahí está el quid del asunto.
Hay que ver, el tipo penal hay que verlo en un contexto, viene en la ley 1257 del 2008, que es la ley que recoge todo el tipo de violencia intrafamiliar, pero también viene de herramientas internacionales como Belén du Pará, que saca esa violencia de género del ámbito privado y lo saca al transporte público, a la calle, al colegio, al trabajo, y ahí es donde dice, cuando usted se sienta transgredida, es violencia. Claro, pero como una mujer dice en algún momento, oiga, hasta aquí no más, o hasta aquí ya me siento agredida, cuando no ha sido tan evidente, ha sido evidente para la mujer, pero no, digamos, para su entorno. El piropo es un ejemplo. Exacto, entonces, ¿cómo puede decir, oiga, ya no más, me está agrediendo, si la respuesta que va a encontrar es, ay, pero si yo no le he dicho nada, lo único que le dije es cómo está linda? Pues sí, pero si el que piropea no sabe si del otro lado va a ser bien recibido o no, mejor absténgase. Es que los elementos claves son la confianza y el consentimiento. Nosotras damos talleres sobre acoso sexual en universidades y hemos identificado esos dos elementos porque son los que nos permiten saber cuáles son los límites. Entonces yo puedo tener una relación con alguien, pues esa relación trae una confianza. Puede ser que con alguien seamos amigos y en medio de esa confianza, por ejemplo, nos hagamos chistes, molestemos, nos toquemos el hombro, pero esa confianza no implica que esa persona puede llegar a tocarme las nalgas, por ejemplo. ¿Y por qué es diferente? Pues porque a esos límites nunca se ha llegado, de eso nunca se ha hablado y además es una esfera que está dentro de mi cuerpo y dentro de mi ámbito personal. Lo mismo con el consentimiento. Yo puedo dar mi consentimiento, por ejemplo, para que alguien tenga su mano cerca a la suya y me la tome. Y eso puede estar bien, pero ¿en qué momento la persona me está diciendo no? Y es que el consentimiento tiene que ser expreso, el consentimiento no tiene que ser tácito, ¿sí? Entonces, si una persona me está retirando la mano, si una persona no quiere seguir hablando conmigo, si una persona me bloquea de redes sociales, hombre, obviamente esa persona no quiere tener una interacción conmigo, ahí no hay consentimiento. Luego, esos dos elementos son los que nos permiten saber dónde están los límites, no solamente para quienes estamos atendiendo los casos, sino para la persona que está en una situación en concreto, que va en un Transmilenio y le empieza a hablar a quien está al lado. Cuando la persona le deja de responder y aparte es una persona que no conoces, con la cual no hay confianza, pues no le hagas comentarios sobre su aspecto físico o sobre lo que incluso te gustaría hacer con esa persona, porque hemos recibido casos así. Pero tú hablabas de que no se puede, o sea, que tiene que ser expreso y no tácito, pero Juan David decía tácito o expreso, sí, porque también hay personas que no se atreven a expresarlo precisamente porque están en una relación de subordinación y les da miedo expresarlo, hacerlo muy evidente. Son las dos caras de la misma moneda. Lo que yo estoy diciendo es que ese rechazo puede ser expreso o tácito y que el consentimiento de ese acercamiento jamás se presume, que es la otra cara de la moneda. Entonces ahí está, digamos, la distinción entre ambas conductas. Ahora, Claudia, es necesario distinguir entre diversas clases de acoso sexual, porque existen el acoso sexual coercitivo y el acoso sexual ambiental. En el acoso sexual coercitivo, el sujeto activo, el agente, va a tomar una decisión positiva o negativa que va a repercutir negativamente frente a esta otra persona y de manera expresa le solicita un favor sexual y condiciona esa decisión a ese favor sexual. Pero otra cosa es el acoso sexual ambiental, en donde tenemos una relación de subordinación de poder y simplemente la persona se acerca y comienza a coquetear, comienza a intentar conquistar, en algún momento solicita el favor sexual, pero no condicionas alguna decisión a esa respuesta de la otra persona. Entonces también tenemos que hacer esa gama de grises porque existen diversas formas de acoso sexual. Y yo creo que el consentimiento y la confianza son criterios válidos sobre todo para el acoso sexual ambiental, no tanto para el chantaje sexual, para el acoso sexual coercitivo en donde sí existe existe esa extorsión sexual. O sea, hay acoso sexual aunque no le estén pidiendo nada a cambio. Exacto. Eso es un acoso sexual y también está penalizado. Y también se encuentra penalizado, ¿sí? Lo importante es realmente el fin sexual que está buscando la persona, a través de un chantaje sexual o a través de gestos físicos o de palabras. Lucas, ¿quería decir algo? Yo creo que es muy importante lo que señala Jennifer en el sentido de que hay, digamos, situaciones en las que es posible establecer
que las relaciones sexuales no van a ser libres o consentidas, y que son los ámbitos de poder, las relaciones muy verticales, muy jerarquizadas. Ahí hay mucha dificultad para que las mujeres expresen con total libertad su deseo, su consentimiento de las relaciones sexuales. Entonces ahí digamos que las instituciones, las empresas y la sociedad en general tiene que ser muy cuidadosa del tratamiento de esas situaciones, porque se pone a las mujeres en una condición de vulnerabilidad en esas situaciones, sobre todo por lo que hemos dicho desde el principio, que hay una naturalización de las violencias, y que además finalmente hay conceptos que socialmente están muy arraigados. Por ejemplo, tú al principio decías cómo se educa a las mujeres para agradar a los hombres. Entonces, en ese contexto, en el marco de esa violencia histórica que han sufrido las mujeres, pues en una relación de poder muy vertical, va a ser muy difícil que la mujer pueda establecer claramente un límite frente a aquellas conductas que no tolera o que rechaza claramente. Que no sabe que está dejando cruzar la línea porque no sabe dónde debe ir la línea tanto que trazada. ella no sepa, ella probablemente sí sabe. Lo que pasa es que no hay en las condiciones reales en el entorno para que ella pueda manifestar su voluntad de decir no. En el ambiental no te están amenazando, pero te están obligando a tolerar algo que tú no quieres. Ese es el quid del asunto. Y estamos en un entorno cultural donde se ha naturalizado desde siempre. Desde siempre, por ejemplo, es histórico que a las señoras del servicio doméstico que vivían en la casa, pues estaban obligadas a tolerar los acercamientos sexuales de varias generaciones de los señores de la casa. ¿Sí? El piropo callejero. Si definitivamente yo no lo estoy pidiendo es porque no lo necesito. Después de comerciales quiero que hablemos del piropo callejero y además también de qué es lo que las empresas les falta hacer para que esos ambientes no propicien ese acoso sexual ambiental del que estábamos hablando hace un momento. Ya regresamos con Mejor Hablemos. Ya regresamos con Mejor Hablemos. Bueno, los piropos, decirlos, erradicarlos, dejar solamente los bonitos. ¿Qué es lo que hay que decir acerca de los piropos y ese límite dentro de lo que es culturalmente aceptado y sano y lo que, aunque es culturalmente aceptado, no es sano? ¿Qué es lo que habría que decir al respecto? Pues yo creo que es muy importante darle la voz a las mujeres, porque finalmente lo que tenemos es una historia cultural que ha sido construida a través de las voces de los hombres, y entonces a través de las voces de los hombres se ha construido también lo que es culturalmente aceptado. Entonces sería interesante darle la voz a las mujeres para que ellas nos dijeran a nosotros como sociedad qué es socialmente aceptado, cuáles son los límites y cómo construirlo ahí. Sé que no es un proceso sencillo, sé que suena a retórica, pero finalmente la voz de las mujeres en los espacios públicos es la que debe construir las reivindicaciones acerca de la sociedad que debemos construir. Yo aquí tengo la manilla de una campaña de sensibilización de ONU Mujeres y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer que se llama He for She, él por ella. Sí. Y es una campaña que busca precisamente sensibilizarnos acerca de cómo funciona la situación de violencias que afrontan las mujeres en su día con día. Y eso puede transformar nuestros imaginarios. Yo creo que ahí está el punto. Escuchar la voz de las mujeres es súper importante. Es tener empatía también, de ver cómo este tipo de conductas transgreden, molesta. Entonces, ¿qué pasaría si fuera al contrario? Si el hombre no puede ir por la calle porque antes de salir de su casa primero tiene que pensar qué se va a poner para ver qué es provocativo o no. Que va pasando por la calle y hay un grupo de 5 o 6 mujeres y, uy, no, mejor prefiero cambiar de acera. Pero Jennifer, perdóneme, porque es que hay hombres que dicen, uy, qué rico que me digan todo eso. Es que no es comparable. Sí, los hombres están como más pero eso realmente no es tan chévere, eso forma parte de los imaginarios culturales. Y además es la intención con la que se dice. El estudio de tolerancia social e institucional de la violencia muestra que las personas en nuestra sociedad creen que los hombres siempre están disponibles para el sexo, y eso no es cierto. Eso es otro de los imaginarios que aceptamos. Yo tuve un caso muy particular y lo cuento desde el punto de vista anecdótico.
Cuando yo estaba en mi último año de Derecho, una gran amiga mía, a la que quiero, decidió cogerme la cola. Y me cogía la cola en la cafetería, me cogía la cola en diferentes momentos. Y yo reflexionaba acerca, bueno, ¿y qué pasa si hacemos la cosa al contrario? Pues por supuesto que yo sería totalmente sancionado en mi espacio por hacer esa conducta. Lo veíamos como chiste precisamente por lo que decía Juan David, y es que toleramos la violencia sexual, instrumentalizamos al otro por la broma, por el chiste, por el comportamiento, a veces para lucirnos socialmente, y no lo respetamos. Y un poco hay que establecer los límites ahí, claramente. Adriana. Es que no es comparable, para mí no es comparable cuando hablamos de que el ejemplo de un hombre que pase por cierto lado y un grupo de mujeres le digan cosas. Y la razón es que la posición que históricamente hemos ocupado las mujeres respecto a los hombres es muy diferente. Miren, si se quiere hacer el experimento, no lo hagan de un hombre que es acosado por mujeres. Es un hombre que está siendo acosado por otros hombres y obviamente ahí les va a incomodar totalmente. Además, ¿por qué? Por lo que ya veníamos hablando, estas construcciones sociales hace que se ponga en entredicho su masculinidad. Yo creo que lo más importante es, sí estoy de acuerdo con el tema de la empatía, pero también es mirar ¿por qué tengo que decir cosas en la calle? ¿Por qué si soy un hombre tengo que decir cosas en la calle? ¿Por qué si soy una mujer tengo que aguantarlas? Más bien no, porque es que mi objetivo por ir por la calle no es ir a conocer personas, no es ir a referirme sobre el aspecto físico de las personas, ni voy esperando que alguien me diga cosas en la calle, sino mi objetivo es moverme. Si una persona me dice algo en la calle como mujer y afecta mi libertad de locomoción, ya, o sea, en ese punto ya me está vulnerando y está dañando mis derechos, no lo haga. O sea, yo no creo que haya un piropo bueno en la calle, por ejemplo. Puede hacer que la intención de esa persona conscientemente sea hacer que yo tenga un mejor día, pero inconscientemente ese hombre lo que está haciendo es manifestando su poder sobre mí, porque él tiene la potestad de decirme cosas en la calle y yo tengo la obligación de aguantarme que me digan cosas en la calle. Entonces no hay ni confianza ni consentimiento para que lo hagan, no lo hagan. Pero por un piropo sí no podemos mandar a nadie a la cárcel, ¿no? Sí, realmente, o sea, es una agresión sexual, es una conducta que pues hace sentir mal a la persona, pero no tiene el suficiente grado de nocividad para que el derecho penal intervenga. Pero se depende del tipo de piropo. O al menos una sanción. Es como cuando alguien se cuela en Transmilenio, no entra por donde es. Sí. Pues si la policía lo pilla, lo ponen a hacer una plana que dice no me vuelva a colar, no me vuelva a colar, no me vuelva a colar. Al menos algo así sí debería existir, claro, porque es que digamos, si no, ¿cómo se crea conciencia de que eso no está bien? Por una parte tenemos el derecho penal, restricción de derechos, privación de la libertad, y por otra parte tenemos el derecho de policía, en donde la policía puede intervenir, puede amonestar, puede realizar ciertas conductas que repriman esta clase de comportamientos que hacen daño. Pero el derecho penal, la pena de prisión, no es recomendable en estos casos por la cantidad de daño social que puede infligir, que no solucionaría nada tampoco, que no soluciona nada. Pero en el Código de Policía tampoco quedó eso como una contravención o algo así, ¿verdad? El piropo o el dicho callejero. La 1257, pero mira que más allá de la sanción legal, este tipo de conductas lo que merecen es sanción social, que todos las rechacemos, desde las más sutiles, como decía Adriana, el chiste machista, que empieza a legitimar que eso suceda. Entonces, si todos lo rechazamos porque definitivamente no está bien, porque al otro lado hay otra persona que tiene derechos y yo tengo la obligación de respetar esos derechos, entonces ahí le vamos bajando. Pero somos todos en conjunto los que tenemos que rechazar esas manifestaciones. Yo quisiera, digamos, mencionar dos cosas. Primero, me parece muy importante lo que menciona Adriana. Hay que construir unas nuevas masculinidades, unas nuevas formas y unas nuevas representaciones de lo que significa ser hombre, no a través de ese patriarcado machista, impositivo, dominante, sino otras nuevas formas de ser hombres. Y en eso yo hago la reflexión de que las mujeres nos llevan un camino recorrido bastante amplio y los hombres tendremos que trasegar muchos años de investigación, de pensarnos a nosotros mismos para llegar al momento intelectual y momento de entendimiento en el que están las mujeres, porque ellas sí realmente saben en qué lugar de la sociedad están en el siglo XXI. Nosotros seguimos pensando en términos probablemente del siglo XVIII.
Y lo segundo, yo no quiero entrar a discutir, además en términos penales con Juan David, que me lleva, digamos, mucha experiencia y mucho conocimiento en esa materia, pero, digamos, pueden haber casos limítrofes en los que sí. Digamos, piensa tú en que esta es tu casa y en la salida está el típico ejemplo de la obra de construcción. No quiero hablar mal de los obreros ni del gremio, pero pues los casos son conocidos por todos y todas. Y una mujer tiene que pasar durante 2 años que dura el proyecto y soportar diariamente el acoso de unos hombres. Yo creería que esa es una conducta que entra en la órbita del conocimiento del derecho penal, porque le está produciendo un daño psicológico y una limitación abusiva a sus derechos a las mujeres. Esa mujer ya no puede con total libertad y tranquilidad escoger qué ropa se pone, a qué hora sale. Y entonces en esos casos es importante que las autoridades, los jueces y los fiscales estén preparados para asumir el conocimiento de esos casos. No hablo yo de lo que se conoce como populismo punitivo, y entonces ahora todos esos casos tienen que tener el mismo tratamiento y le corresponde a los jueces adecuar la situación particular al tipo penal. Pero hay casos en los que sí, que simplemente una sola palabra es capaz de producir un daño tan grave que es necesario que lo conozca el ámbito penal. Bueno, y obligar a la constructora, por ejemplo, a que tome medidas con sus empleados. Ahí, por ejemplo, ¿no? yo he visto casos donde intentan una acción de tutela y de hecho prospera para que precisamente la constructora o quien esté a cargo tome medidas y no se continúe con la vulneración de derechos fundamentales. Claro, en esos Sí, casos... termino con usted, Juan David. Sí es posible, digamos, la intervención penal, siempre y cuando se individualice a la persona o a las personas que de manera reiterada y continua están afectando la autonomía personal de esta mujer. Claro, pero en ese caso, digamos, no se entraría a castigar por acoso sexual, sino por otro delito distinto, constreñimiento ilegal, que es hacer a esta persona tolerar algo que le hace daño. Ya. Bueno, pues se nos va acabando el tiempo. Juan David, Ariana Isabel, a Lucas, a Jennifer, muchas gracias por acompañarnos, por todos los aportes que han hecho esta noche. A ustedes también en sus casas, muchas gracias por seguirnos, y a quienes han participado respondiendo nuestra pregunta en Facebook y en Twitter también, que tengan una feliz noche. Como siempre, los dejamos con el anticipo de la caricatura que va a publicar mañana Matador en El Tiempo impreso y en eltiempo.com. Esto fue Mejor Hablemos. Buenas noches. Mejor Hablemos.